Hola mis queridos hermanos y hermanas, los saludo nuevamente con la paz de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles las más ricas bendiciones del Señor. Quisiera compartir en este día tan especial una palabra que fue de tremenda bendición para mí y sin lugar a duda le será también para ustedes. Se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11. Nos dice: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Qué ejemplo tan singular. Vemos que tanto Dios como Jesús pusieron ejemplos prácticos para que pudiéramos entender muchas cosas, mayormente misterios. La palabra de Dios está llena de misterios que son revelados a través del Espíritu Santo y del conocer las Sagradas Escrituras. Vemos que la Biblia nos habla de la naturaleza de la palmera, que es muy importante. Nos habla también del ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Nos habla también del trigo, de la cizaña. Nos habla de la higuera. Nos habla de los lobos rapaces. Nos habla de tantas cosas más. Pero en esta oportunidad me quisiera detener para hablar algo sobre el águila. Me encanta estudiar sobre la naturaleza del águila porque me sirvió en los momentos muy difíciles. Cuando en el año 1988, o sea que haría 32 años atrás, yo estaba pasando en mi ministerio una situación bastante difícil, que no quisiera entrar en detalles. Solamente aquellos que estamos trabajando en el ministerio, ya sea como pastor, como misionero, como evangelista, van a poder entender que vivimos crisis y crisis difíciles. Si no fuera por el Señor, no podríamos seguir hacia adelante. Yo me acuerdo que en aquel entonces tenía muchas preguntas, había muchos interrogantes en mi vida. Y el Señor permitió que en esa ocasión hiciera un viaje hacia Lima, Perú, 32 años atrás, a predicar en varias iglesias y en distintas ciudades de la nación del Perú. Y viajando me acuerdo que estaba en Ezeiza, era como las 7 de la mañana, era un día muy oscuro, estaba a punto de llover, nubarrones negros por doquier. Traté de leer un libro de intrusión que había en el avión, pero me fue imposible por la oscuridad que había adentro del avión y afuera, por esos nubarrones que causaban oscuridad y pánico también, porque se avecinaba una gran tormenta sobre la ciudad de Buenos Aires. Traté de leer ese libro, pero no lo pude. Entonces lo guardé de vuelta en el mismo lugar donde estaba. Y estaba con anteojo, me acuerdo. Cuando el avión salió, empezó a tomar vuelo por la carretera, por la pista, y cuando comienza a elevarse, y entra a la estratosfera, en esos momentos
vi un cambio radical, total. Vi una diferencia que no la puedo explicar con palabras. Cosas que sucedieron en mi vida y también en mi vida espiritual, porque el Señor permitió ese viaje para que pudiera entender cosas que no estaba entendiendo. Yo estaba realmente volando muy bajo, diríamos en la carne, en el velo de la carne. Y Dios quería que subiera más arriba, en la fe, en la oración, en creerle a Él y a su palabra. Cuando el avión se estabiliza ahí en la estratosfera, vi una luz impresionante. No podía ver, estaba encandilado. Y esas nubes que unos 3 o 4 minutos antes causaban pánico y miedo, esas nubes negras que estaban ahí abajo, desde arriba las mismas nubes se veían completamente blancas, como la nieve, como una alfombra blanca. Y el sol, que yo no lo veía 3 minutos antes, lo pude ver con tanto esplendor, como si fuera en una potencia de millones de reflectores encendidos. El cielo completamente azul. Traté de tomar el mismo libro que no había podido leer 3 minutos antes y lo pude leer sin anteojo, aunque ustedes no lo crean. La luz era tan abundante que no era necesario usar anteojo. Pude leer el mismo libro y ahí entendí lo que Pablo dijo a los Gálatas: si andamos en el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Se refiere a esa dimensión. La mayoría de los creyentes, no todos, y también la mayoría de los siervos de Dios, no todos, estamos viviendo esa experiencia carnal, podríamos decir, humana. Pensamos con nuestra mente humana, con nuestra lógica, con nuestro razonamiento, y es por eso que no entendemos cosas profundas de Dios, cosas espirituales. Pero cuando estamos en las alturas, vemos las cosas diferentes. Y ahí entendí la naturaleza del águila. El águila nace y muere en las alturas, nunca pisa tierra. Y tiene varias características. Una de ellas es que cuando ve que se avecina una tormenta, que viene viento enfurecido, no salen corriendo para cualquier lado, no se desesperan, todo lo contrario. Buscan las partes más altas de los peñascos de las montañas, tratan de abrir sus alas, se paran sobre sus pezuñas, sacan pecho y esperan con ansias que venga esa adversidad, ese viento contrario de la tormenta, para elevarse aún más. O sea, que la águila utiliza esa potencia contraria, esa adversidad, esa furia de la tormenta, para elevarse a un nivel más alto. Y desde arriba las águilas están a salvas. Están salvas. ¿Por qué? Porque la tormenta quedó abajo y ellas superaron ese obstáculo
y se fueron más arriba. ¿Qué quiero decir con esto, mis queridos hermanos y hermanas y siervos y siervas de Dios? Que muchas veces estamos viendo los problemas que son pequeños y los vemos tan grandes, imposible de solucionarlo, que a veces nos causan pánico, miedo, y cuántos que retroceden por no enfrentar esos problemas. Pero quiero decirte algo para estimularte, que desde arriba se ven las cosas totalmente distintas. Viajando y cruzando por la cordillera de los Andes, allí en el desierto de Atacama, Chile, pregunto a mi compañero, ¿qué era lo que yo estaba viendo allí en las profundidades? Para mí era un cordón de zapato, nada más que eso. Y este muchacho me dice con mucha atención, mucha cortesía, es la cordillera de los Andes. Pero se veía tan pequeño, como si fuera un río tan finito. Y era la cordillera de los Andes. Y desde abajo uno la ve tan impotente, tan imponente, podríamos decir, tan grande, tan inmensa. Cuando uno ve la cordillera de los Andes, uno ve tamaña altura, que es imposible poder cruzar hacia el otro lado. Ahora con los medios modernos, con los aviones es más fácil, con los vehículos también. Pero si fuera caminando o a caballo, como cruzó San Martín cruzó los Andes en aquel entonces, hacia Chile y luego al Alto Perú, era más difícil, porque causa impotencia ver esas tremendas montañas tan altas, pero desde arriba se ven tan pequeñas, como que no existen. Algo sencillo, algo simple. Las águilas hacen eso. Las águilas no se asustan, no se esconden, no corren para cualquier lado desesperadamente, todo lo contrario, esperan con ganas, esperan con alegría, esperan con ansia para usar esa fuerza contraria, para usar esa furia adversa, para elevarse aún más. Que esta palabra te inspire en medio de los problemas que estés viviendo, sea cual fuere. No hay nada imposible para Dios. No desista, no aflojes, no retrocedas. Plántate firme en el Señor. Usa las armas espirituales que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y elévate por la fe como las águilas. Y sube más arriba. Y marcha y navega y vuela sobre las tormentas. Y de ahí te vas a reír. De ahí te vas a alegrar. Y vas a ver que lo que te causaba susto y miedo no es nada, porque estás en las alturas espirituales con Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien dijo Pablo que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Y así es, mis queridos amigos. Ojalá que esta palabra les haya servido de tremenda bendición y que puedan buscar a Dios en los momentos difíciles. No te reniegues, no te hagas mala sangre, porque te vas a envejecer, te vas a enfermar. Elévate, aprovecha de orar, aprovecha de leer la palabra de Dios, aprovecha de ayunar, aprovecha de pasar más tiempo a solas con el Señor, en vigilia si es necesario. Búscale por la madrugada, búscale con intensidad, búscale con desesperación,
Y de esa manera te irás elevando cada vez más como las águilas a las alturas espirituales. Que Dios te bendiga ricamente y será Dios mediante. Por este mismo canal estaremos trayendo palabra de Dios para tu vida y para tu ministerio. Dios les bendiga ricamente.